Gracias por acompañarnos. Vamos a conversar con el señor Juan Luis Rivera del Tribunal Supremo de Elecciones, jefe del cuerpo de letrados del tribunal. Don Juan Luis, gracias por acompañarnos. Un placer y de verdad que muy agradecidos por la invitación y esperamos colaborar y aportar en este tema tan interesante. Don Juan Luis, queríamos conversar con usted sobre la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez que hace el Tribunal a la Asamblea Legislativa sobre un tema de vigilancia política. Es la segunda vez que llega una solicitud de levantamiento de la inmunidad en contra del presidente de la República. La primera fue por parte de la Fiscalía por el tema del BCIE. Ahora llega una por beligerancia como ente encargado del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? Creo que es importante primero aclarar que contra el señor presidente hay una serie de denuncias. Tenemos ahorita en este momento hay 25 denuncias contra el señor presidente, las cuales están agrupadas en 9 expedientes. De estos expedientes, uno tiene acumulado 15 denuncias. Estas 15 denuncias son las que refieren a manifestaciones o a hechos acaecidos en cadenas de televisión o en los programas que tenía el presidente los días miércoles. Estas denuncias refieren a estos hechos y estas son analizadas y superan el análisis de admisibilidad que tiene establecido el Código Electoral, y la sección especializada determina remitir este asunto a la Asamblea Legislativa para el trámite de levantamiento de la inmunidad. Este trámite es un trámite indudablemente que corresponde al Parlamento realizarlo de acuerdo con lo que establece nuestra legislación. Don Luis, tal vez para explicarle un poquito a la gente que nos está viendo, ¿qué es la beligerancia política? ¿Qué se puede entender por beligerancia para que la gente nos entienda un poco de qué conversamos? Creo que es importante también aclarar que el tema beligerancia propiamente no lo tenemos previsto en nuestra legislación. En realidad lo que tenemos es participación político en actividades prohibidas y la imparcialidad de los funcionarios. La Constitución Política manda en el artículo 95, inciso 3, y establece que una de las garantías del ejercicio del sufragio es que las autoridades de gobierno se conduzcan de forma imparcial. Esta norma, a su vez, también es reflejo de lo que dice el artículo 102, inciso 5, y ahí eso nos encontramos este tipo de restricción o de prohibición que tienen los funcionarios públicos. En realidad, lo que conocemos por beligerancia política podemos dividirlo en dos partes. Uno es la participación en actividades político-partidarias que estén prohibidas a estos funcionarios, y la otra es el dedicarse a manifestaciones o actividades de carácter político en la jornada laboral. De modo tal que entonces hay dos conductas que son las que refiere a la beligerancia política como tal. Porque una de las denuncias, si no estoy yo equivocado, tiene que ver con actividades en Nicoya, ahora para el 25 de julio. Hay varias, como les decía, hay varias denuncias que se tramitan contra el señor presidente. De estas están en una fase de investigación todavía, o admisibilidad más bien, no han superado los requisitos de admisibilidad que establece el Código Electoral y por esta razón están en esa fase. Solo estas 15, como decía, han superado esta fase de admisibilidad y por esta razón es que se remiten a la Asamblea Legislativa. Creo que aquí también es importante aclarar que en el pasado contra el señor presidente se habían archivado ya 2 causas, por denuncias también por beligerancia, que estas fueron resueltas a inicios de este año por la sección especializada. ¿Puede presentarse el tema de beligerancia en cualquier momento de un gobierno o tiene que ser solo en periodo electoral? No, puede presentarse en cualquier momento. Lo cierto es que la persona al momento de los hechos debe ser funcionario, un funcionario público, para que la beligerancia política resulte procedente, por lo menos para estudiar. Don José Luis, aquí en la Asamblea Legislativa se ocuparían 38 votos para poder hacer ese levantamiento de la inmunidad. Ya tuvimos un caso anterior hace pocas semanas donde solo se alcanzaron 34, faltaron 4 votos para poder realizar ese levantamiento de la inmunidad. Pero, ¿qué es lo que establece la Constitución Política y el Código Electoral sobre este tema específico? Vamos a ver unas pantallas que preparamos para ustedes. Artículo 265.
Cancelación de credenciales de los miembros de los supremos poderes. El Tribunal Supremo de Elecciones cancelará o anulará las credenciales del presidente de la República, vicepresidentes de la República y de los diputados de la Asamblea Legislativa únicamente por las causales establecidas en la Constitución Política, salvo que se solicite por renuncia cuando se inste la cancelación de credenciales del presidente, vicepresidentes o diputados. El tribunal se concretará a valorar la admisibilidad de la denuncia. Artículo 102. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones. 5. Investigar por sí o por medio de delegados y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de 2 años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran exigírsele. No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno, ministros diplomáticos, contralor y subcontralor generales de la República o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Don José Luis, vemos como la Constitución Política y el Código Electoral dictan las normas a seguir en estos casos. ¿Qué pasa ahora? Ustedes remiten este tema a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tendrá que tomar una decisión si levanta o no la inmunidad del presidente Chávez. ¿Qué pasa si la Asamblea Legislativa acuerda levantar esta inmunidad? Acordémonos que el expediente o las diligencias que se remiten a la Asamblea Legislativa en realidad es una fase preliminar de una denuncia que cumplió con requisitos de admisibilidad. En caso de que la Asamblea Legislativa llegara a esta determinación de levantarse la inmunidad, lo que corresponde es que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda realizar un procedimiento, ahora sí con garantía del debido proceso, para el funcionario. Esto implicará que se le intimen, se le digan cuáles son concretamente los hechos que se le atribuyen, cuáles son las pruebas que existen, en este caso en el expediente, cuál sería la sanción por esta conducta. Para ello también la parte investigada, el señor presidente tendría la posibilidad de aportar la prueba, de manifestarse con conclusiones sobre las diligencias que se realizan. Es decir, una serie de garantías que se le otorgan a la persona investigada para que pueda defenderse frente a este procedimiento, y finalmente esto concluirá con una decisión, si el funcionario es responsable o no de los hechos que se le atribuyen. Porque la Asamblea Legislativa determinaría hoy cuál sería el procedimiento a aplicar para ver ese eventual levantamiento de la inmunidad. Lo que se ha conversado es que se tendría que conformar una comisión investigadora similar a la que se conformó hace unos meses con el tema del BCIE. De esto hay antecedentes que la Sala Constitucional en el pasado ha asimilado un trámite parecido en un caso donde conoció una acción de inconstitucionalidad y estableció que el procedimiento de levantamiento de la inmunidad previsto en el artículo 121.9 de la Constitución, y lo que sucede en materia electoral, la Sala Constitucional estimó que eran situaciones análogas, es decir, debería manejarse de la misma forma y emitirse una decisión de si se levanta o no la inmunidad al respecto. ¿Qué pasaría en el caso de que se compruebe que hubo una falta de beligerancia política? ¿A qué se expone el presidente de la República? En este caso, la sanción que contempla el Código Electoral para la persona que resulte responsable o culpable de los hechos de beligerancia política es una sanción que va desde la destitución del cargo, es decir, se destituye al funcionario, y también lleva implícita la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo que irá de 2 a 4 años. Don Juan Luis, alguna gente ha dicho o ha manifestado que el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene las competencias para poder aplicar este tipo de sanciones. Tal vez explicarle bien a la gente cuál es el papel del tribunal. Claro, yo creo que aquí es importante tomar en cuenta que la Constitución Política creó un órgano con competencias suficientes para investigar o para referirse a todo lo relativo a la materia electoral. Precisamente el artículo 102, inciso 5, es el que le otorga la competencia de investigar
a los funcionarios públicos por estos hechos, de forma tal que las conductas por los hechos que se constituyen beligerancia están previstas en esta norma constitucional y establece a cuáles funcionarios afecta esta disposición. Además de ello, el artículo 102 también, inciso 10, establece que al Tribunal Supremo de Elecciones, dentro del catálogo de competencias y funciones que tiene, le corresponde a aquellas que le otorgue la Constitución y la ley. Entonces, aquí pasamos a lo que dice la ley, en este caso, el Código Electoral, que es el que regula el procedimiento sobre la beligerancia, establece a partir de los artículos, si mal no recuerdo, 264 hasta el 270, establece un procedimiento de cómo se debe tramitar la beligerancia política. Y concretamente en el artículo 270 establece que al tribunal deberá realizar un procedimiento, una investigación con garantías del debido proceso para el funcionario responsable, y establece que si la persona investigada goza de inmunidad, en este caso, como la tiene el señor presidente, el asunto deberá someterlo a la Asamblea Legislativa para que se pronuncie sobre el levantamiento de la inmunidad, y después de esto el asunto deberá regresar al Tribunal Supremo de Elecciones. De modo que las competencias están dadas en la Constitución, como decían en estos dos artículos, en estos dos incisos del artículo 102, y también está dada en los artículos, concretamente en el artículo 270 del Código Electoral. Si se determina levantar la inmunidad del mandatario, regresa el tema al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿cuánto tiempo tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para tomar una decisión si se aplica algún tipo de sanción en contra del mandatario? Estos procedimientos, estos trámites no tienen fechas específicas porque cada uno de ellos tiene sus propias particularidades. Va a depender de cómo se vaya realizando esta investigación, en caso de que se diera el trámite de levantamiento, porque está sujeta a reglas procesales, es decir, está sujeta a plazos que deben cumplirse en determinado momento, las partes tendrían posibilidad de presentar gestiones. Entonces, todas estas particularidades que rodean a un procedimiento estarían inmersas en este trámite. De hecho, en los procedimientos que tramita ordinariamente la sección especializada, pues no es posible establecer un parámetro de estos casos porque todos tienen sus propias particularidades. Don Juan Luis, ¿es la primera vez en la historia de nuestro país que se remite un caso de este tipo a la Asamblea Legislativa? En el pasado se habían remitido casos contra ministros, se remitieron algunos, y en estos días encontramos un antecedente del año 95 en el cual el Tribunal Supremo de Elecciones había remitido a la Asamblea Legislativa un trámite de levantamiento de inmunidad contra, en aquel momento, quien ostentaba la presidencia, que era el señor José María Figueres. En aquel momento, en el año 95, esas diligencias se remitieron a la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa si el tribunal acuerda una sanción o acuerda no sancionar y alguna de las partes lleva esto a la Sala Constitucional? El constituyente, como decía al inicio, quiso dejar zanjada esta discusión y estableció que en este caso los ilícitos de beligerancia, al discutir esto, lo discutió y uno lo puede revisar en las actas de la Asamblea Constituyente, concretamente en el acta 76, se establece que el tribunal iba a gozar de esta competencia y que esto era un trámite totalmente distinto al manejo que se debía hacer en el Poder Judicial, de modo tal que las garantías otorgadas por el constituyente al Tribunal Supremo de Elecciones son las que le permiten, en este caso, al tribunal pronunciarse en definitiva sobre estos hechos de beligerancia política, porque se trata de un asunto exclusivo de la competencia del tribunal. Como decía, el artículo 102, inciso 10, dice o manda que el tribunal tendrá dentro de las funciones las que diga la Constitución. En este caso, el mismo inciso 5 de este artículo 102 es el que establece la competencia del Tribunal Supremo de Elecciones de investigar los ilícitos de beligerancia política. ¿No habría un órgano diferente al tribunal para poder hacer algún tipo de apelación? No, precisamente por eso es que se establece dentro del procedimiento que el asunto regresará para que sea conocido por la sección especializada. La inconformidad que haya en este caso contra esta decisión de la sección especializada puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya el pleno propietario será el encargado de resolver esta gestión de inconformidad que se presentará. Me decía usted que son 25 denuncias
de diferentes temas que tiene el presidente. Ahora se acumularon, por decirlo de alguna manera, un grupo que tiene que ver con el tema de beligerancia. ¿Qué pasa con el resto de denuncias si son acogidas? ¿Tendría que volver una nueva solicitud de levantamiento de inmunidad o va sobre el mismo proceso? Efectivamente, se trata de hechos distintos sobre los cuales la Asamblea Legislativa tendría que pronunciarse y analizar cada uno de estos hechos. Esta situación pues sucederá en caso de que resulte procedente o que resulten admisibles el resto de las denuncias que están en trámite. Es una tarea complicada del Tribunal Supremo de Elecciones en medio del inicio de la carrera electoral. Ciertamente, lo que pasa es que es algo a lo que el tribunal está acostumbrado. El proceso electoral es algo que el Tribunal Supremo de Elecciones debe realizar cada 2 años, pero eso no significa que deba de desatender otras funciones. Por ejemplo, seguimos entregando cédulas de identidad precisamente para el proceso electoral, pero seguimos realizando los trámites relativos a la materia registral. Estos se siguen realizando y se deben realizar, porque son parte de las funciones que tiene el tribunal. La función jurisdiccional es una de las que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. Por esta razón, debe continuar con su tarea de jurisdicción electoral, debe continuar con su tarea de organizador del proceso electoral, debe continuar con su tarea también de formador en democracia, de modo tal que, aunque sea un tema complejo, en realidad el Tribunal Supremo de Elecciones, por las distintas competencias que tiene, en realidad lo que hace es desdoblarse para cumplir con todos estos mandatos que tanto la Constitución y la ley le otorgaron. Don Luis, la Asamblea Legislativa tendría más o menos un plazo de un mes, más o menos como lo que pasó con el tema anterior, para tomar una decisión y trasladar esto al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Usted considera, sin adelantar criterio, que hay tiempo suficiente antes de que termine el mandato del señor Chávez para tomar una decisión? Es un tema incierto, o es un asunto incierto. En realidad va a depender, como decía, de cómo se vaya desarrollando el procedimiento, pero dar un plazo, dar una fecha, dar una estimación es un tanto aventurado en este momento, porque va a depender, como le decía, de estas particularidades que tenga el procedimiento en sí. Porque, bueno, la Asamblea Legislativa entra también en un proceso complicado, viene presupuesto, viene ahora el Ejecutivo es el que maneja la agenda a partir del próximo mes, entonces eso dificulta también un poco el accionar de los señores diputados. Ciertamente, el asunto es que el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de la sección especializada, lo que hizo fue realizar una diligencia que era la que correspondía ya en este expediente. Es decir, los otros expedientes están con su trámite normal y ordinario. El asunto es que este en particular, por tener el funcionario, estar cubierto por un régimen de inmunidad, la etapa que seguía o el procedimiento siguiente era, o para continuar con esa etapa siguiente, era necesario solicitar este levantamiento de la inmunidad. Y ciertamente en este momento la Asamblea Legislativa está con todos los trámites del presupuesto y demás competencias, pero es algo que el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de la sección especializada, debía realizar. Don Luis, de verdad agradecerle montones por habernos acompañado a dilucidar un poco las dudas que había sobre el tema de beligerancia. No, un placer. Yo creo que eso es un tema importantísimo, es un tema que debemos tenerlo claro, sobre todo los funcionarios públicos, que estamos cubiertos con un régimen de prohibición al que debemos seguir y que debemos tener en cuenta en el desempeño de nuestros cargos. Don Luis, de verdad muchísimas gracias y continuamos con más aquí en la TV Legislativa.